Los ecuatorianos volveremos a las urnas el 20 de agosto próximo para elegir presidente y vicepresidente, además de 137 asambleístas en comicios anticipados. Con la crisis de seguridad en su peor momento y una campaña electoral de apenas 10 días, la ciudadanía deberá analizar su voto en un tiempo reducido. Precisamente para dialogar sobre la percepción de los ecuatorianos ante las elecciones presidenciales, nos acompaña ahora Eduardo Reynoso, especialista en neuromarketing. Eduardo, muy buen día, un gusto tenerte aquí en UCSG Noticias. Te saluda Javier Méndez. Javier, amigos, un muy buen día, un gusto estar acá. Eduardo, empecemos esta entrevista eh, preguntando, pues, cuál debe ser ese perfil del candidato ideal, si es que lo hay. Te escuchamos. Hay un perfil científico que es lo que arroja la mayoría de las investigaciones de mercado serias que se han hecho a nivel nacional. Se busca un perfil más joven, una persona que haga las cosas diferentes, pero que a pesar de ello tenga cierta experiencia en el sector público, que no tenga un rabo de paja, que nunca haya estado en boca en temas como la corrupción o algún tema de problemas o peleas políticas. Se busca a alguien que pueda tener esa capacidad de ser fuerte con los malos, pero a la vez sensible con la gente más humilde. Y básicamente lo que se está buscando es un poco eso, ¿no? Hay tres tendencias que están marcando un poco el comportamiento de estas elecciones como tal. La primera es el desencanto evasivo, que significa que la ciudadanía de alguna manera no se ha querido comprometer en unos índices alarmantes. Es decir, las personas no están pensando en política, no están viendo propuestas políticas, ni tampoco están pendientes de una campaña política porque consideran que la clase política les ha fallado y que a lo largo de los próximos años o el próximo periodo no va a cambiar absolutamente nada de lo que ya se ha dado como tal. Es decir, hay una percepción hasta cierto punto pesimista. Por otro lado, hay una necesidad de lo que se llama la segunda tendencia, hambre de fuerza. Ujú. Hambre de fuerza es aquella tendencia donde las personas están buscando líderes realmente fuertes, que estén dispuestos a poner el pecho a las balas y que busquen tratar de llevar al orden y control esta situación que de alguna manera se ve como una selva descontrolada todo lo que está pasando. Ahora, Eduardo, ¿hay o alguien cumple o se acerca a ese perfil de los candidatos ya presentados? Hay cuatro candidatos que de alguna manera están hoy un poco peleando esa segunda vuelta, ¿no? Indudablemente está el candidato correísta por la estructura que tienen, por el nivel de organización que mantienen. Está como segunda, como el seguidor Otto Sonnenfelsner, ¿ok? Como una persona de alguna forma que a pesar de que no, que recién empezó campaña hace un par de días, es una imagen joven, pero a la vez tiene ese mix de ser conocida. No es Ujú. alguien distante a la sociedad ecuatoriana, por ende tiene altos niveles de conocimiento. Y de ahí hay dos perfiles adicionales, que es Jan Topic, que es una cara nueva, que está subiendo hasta cierto punto en las encuestas, que de alguna forma tiene un bajo nivel de conocimiento, y el otro candidato es Yacu Pérez. Ahora, tú has dicho, Eduardo, el del correísmo, pero Andrés Arauz va por la vicepresidencia. En todo caso, aquí estaríamos analizando también a Luisa González. Y dicho sea de paso, pues, la única mujer candidata a la presidencia de la República. ¿Ella cumple ese perfil que se acerca a lo que los ecuatorianos quieren, Eduardo? No, yo creo que el correísmo tiene claras sus fortalezas, Ujú. ¿sí? A diferencia de las otras situaciones, entendamos que en una elección cada candidatura tiene que aferrarse a sus fortalezas. Y ellos tienen claro que su fortaleza no iba a ser el sacar un candidato más joven, un candidato nuevo y que no tenga pasado, ¿sí? Por ahí no iba la situación de ellos. La retórica era fortalecerse más
en Manabí, que es su gran bastión, tratar de apelar a las causas más feministas, como el caso de las mujeres, porque sería la única en papeleta para no fragmentar, mientras los demás sí sacaron este perfil, más o menos lo que yo le he planteado hace unos momentos, Ujú. y diferenciarse, porque sabían que su mayor fortaleza es la estructura. Su mayor fortaleza realmente es apelar al pasado y apelar a lo que fue la administración del presidente Rafael Correa. Por eso es que lo veremos en las fotografías, lo veremos en medio de la campaña, veremos que él haga spots publicitarios, va a haber mucho protagonismo por parte de él. Porque el cerebro, a la larga, Javier, es comparativo. Ujú. El cerebro va a comparar entre unos gobiernos u otros y sacará sus propias conclusiones. Eduardo, tú has hecho un análisis bastante exhaustivo en algún artículo que has escrito. Me voy a tomar el permiso de leerlo textual, ¿no? Porque me parece bastante interesante, sobre todo para analizarlo aquí contigo. Lo que vive la sociedad hoy es la acumulación de muy malas decisiones, unas por ignorancia, otras por mala intención de ciertos políticos tradicionales que por sus apetitos desordenados les importa un comino enterrar todo un país. Y luego cierras, ¿no? Con el proverbio árabe: si me engañas la primera vez es culpa tuya, pero si me engañas por segunda vez, entonces la culpa es mía. Otto Sonnenholzner viene de una presidencia de Lenín Moreno. Jan Topic se menciona, los analistas políticos y electorales, Eduardo, hablan de que es el caballo de Troya del correísmo. Luego, pues que está auspiciado por Jaime Nebot, y Jaime Nebot a la vez, pues que ha tenido conversaciones, diálogos con el correísmo. Entonces, hay pasado político de algunos de los candidatos. Daniel Noboa, claro, siempre se habló del capricho del padre, ¿no? De querer lograr la presidencia, nunca lo hizo, pues ahora es momento de su hijo, que hace poco fue asambleísta. Entonces, ¿qué busca la ciudadanía? ¿Cuál es la verdadera expectativa de la gente en un candidato, Eduardo? La expectativa siempre va a estar supeditada a la oferta de candidatos. En ese mismo artículo que usted menciona, Ujú. Javier, yo hago la observación de que mucha responsabilidad tienen los partidos políticos que de alguna forma han privilegiado la fama antes que la preparación por parte de los candidatos. Y eso es lo que de alguna manera nos tiene en una situación compleja. Sí es importante de que en un nuevo artículo que he preparado, justamente lo que estoy diciendo es qué cosas nos pueden confundir. Pensar que todo lo nuevo es bueno primero, porque no todo lo nuevo es bueno. Uno tiene que ver qué es bueno y qué es malo. Uno tiene que discernir. Uno tiene que sacar las dos primeras capas de la cebolla para entender realmente qué es lo que, del qué está hecho ese candidato, quién está detrás y qué está ofreciendo. Y si es real lo que se está ofreciendo, porque a la larga vamos a tener solo 15 meses de gobierno. Entonces, yo sí insto a la ciudadanía, no solo que analice el voto, porque eso ya deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo, sino que adicionalmente tome un rol partícipe, que una vez que hayas investigado, comentes, compartas. Todos tenemos círculos sociales, todos tenemos círculos familiares y círculos laborales empresariales. Y es bueno que compartamos nuestros hallazgos, sin sesgo alguno, sin interés alguno, que no sea simplemente la construcción de la patria, pero para construir la institución más grande que es el país, debemos primero recuperar a la institución más pequeña que es la familia. Para mí, realmente ahí está el centro de todo. Todos debemos de preocuparnos por nuestras familias, pero de una forma generosa. No debemos de ver a un candidato como un salvavidas, porque no lo es. Ya tantas veces ha pasado en el Ecuador que hemos confiado en una persona u otra, que se lanza como un gran héroe, como una persona elegida, pero a la larga termina fallando, porque yo considero Eduardo, que pero lo que ellos son los que muchas veces terminan, no es el candidato, sino el sistema, pero ¿no? exacto, pero ellos son los que terminan administrando, ellos son los que terminan decidiendo, ellos son los que terminan pues cambiando reglamentos, leyes,
Entonces están supeditados los ciudadanos a lo que digan las autoridades, al fin y al cabo. Es verdad, la familia es lo principal y el núcleo de la sociedad, ¿no? Pero luego esas familias terminan creyendo y votando, sufragando por un candidato, muchos dicen, y tú lo sabes, ¿no? El menos malo, u otro, y está muy instaurado, lamentablemente, en nuestro país. Sí, roba, pero hace. Entonces también esa incultura, esa inconsciencia política y electoral de la ciudadanía de nuestro país, Eduardo, está latente, ¿no? Y lamentablemente parece que eso no está pronto por terminar, tampoco. No, son problemas estructurales, como bien mencionas, Javier. Muchos tienen que ver con desnutrición crónica infantil, con falta de educación, por ese desencanto evasivo también, porque hay gente educada que no quiere ni siquiera saber de estos temas que hoy estamos conversando en tu programa. Pero debemos de empezar primero para llevarlo a la conciencia, porque si usted ve el top 10 de los problemas sociales del Ecuador, lo que ahorita estamos hablando, que es tan importante y que ya sabemos, ninguno sale dentro de ese top 10. Mientras nosotros no le prestemos atención y no hablemos realmente de lo que se debe de hablar, que son las cosas que solucionen los problemas estructurales, entonces vamos a tener los mismos resultados. La locura es hacer siempre lo mismo, esperar un resultado distinto. Ahora, lo importante entonces no es el ofrecimiento, sino lo que quiere, lo que necesita el elector y conectar con ello, con empatía. ¿Cómo lo están entonces manejando los candidatos en esta cortísima campaña, proceso electoral hasta agosto? Mira, aquí tienen que ocurrir dos cosas. El problema es cuando hay un desequilibrio en una de ellas. Las campañas siempre van a tratar de maquillar de la mejor forma posible a sus candidatos. Estamos de acuerdo con eso. Aquí quien tiene que desenmascarar esas formas, ¿quién es? Básicamente el votante. Entonces, es el votante el que tiene que hacer su esfuerzo por tratar de indagar más sobre qué tipo de persona estamos llevando a la presidencia de la República, qué lo mueve. Y eso se tiene que investigar. Uno no se puede llevar solamente por la campaña. En la campaña se van a hablar cosas bonitas de los candidatos. Es lógico, lo que tenemos que ver es su historia, porque la historia no la puedes ocultar, porque la historia está ahí, porque te marca un camino, un perfil, un rumbo, sabes qué te puedes deparar. Y lo principal que debemos entender, que no puede faltar, pueden haber muchas cosas, Javier, pero la que no puede faltar es un tema de rectitud de intención, un tema de humanidad. Debemos de saber que la persona que realmente suba al poder es una persona que se preocupa realmente, en su historia lo ha demostrado, se preocupa por la gente, porque esa sensibilidad quizás pueda ser mucho más que la inteligencia, que la preparación y que la misma experiencia. Entonces, ¿cómo ves de momento este posicionamiento ya de los candidatos? Insisto, en este cortísimo tiempo que les queda de los candidatos presidenciales y sus binomios, Andrés, ¿se han posicionado bien? ¿Han sabido comunicar al público, a la ciudadanía? Yo creo que el correísmo tuvo un inicio en el que están apelando a las emociones del pasado, con ciertos códigos en sus comerciales donde de alguna manera hacen alusión a comerciales que tuvieron en el pasado cuando Rafael Correa era presidente, y lo cual eleva ciertos niveles de nostalgia sobre el tema de una recuperación de la patria. Es decir, esos códigos están bien planteados para ciertos segmentos de mercado. Por el otro lado, hemos visto bastante callado desde el punto de vista de las campañas de aire a Yacu Pérez. Creo que está perdiendo el tiempo. El lanzamiento de Otto Sonnenhorner ha hecho que de nuevo se empiece a hablar de él, y Jan Topic está subiendo porque ha abanderado uno de los problemas sociales que es más importante o el prioritario dentro del top de la mente de la gente, que es el tema de la seguridad. Aunque también tengo claro que esta campaña no se trata solamente de seguridad. Llama la atención, sí, queremos que eso ocurra, por supuesto, pero una cosa es analizar una investigación de mercado en la cual te pregunta cuál es el problema más grave del Ecuador, te van a decir la inseguridad. Cuando tú le preguntas a las personas cuál es el problema más grave de tu familia,
te van a decir la economía y empleo. Entonces, aquí no la tiene ganada solo aquel que sabe o que es experto en seguridad, sino aquel que de alguna manera pueda conectar mejor con la familia y también pueda hablarle de cómo le va a solucionar sus problemas de economía y empleo. Para cambiar o mejorar las situaciones en un gobierno hay que identificar los problemas, ¿no? Uno de ellos en el gobierno de Guillermo Lasso ha sido, pues, y está demostrado, la forma de comunicar. Eh, ha fallado eso. El secretario de comunicación ha sido de turno, ¿no? 3 meses, 6 meses y luego, pues, al cambio. Estrategias de comunicación proactivas, Eduardo, escuchar, dialogar, informar, influir, inspirar. Pero esto de influir, la influencia, ¿no? La que tú mencionas que hace recuerdo del pasado, de esa nostalgia, del correísmo. Pero la ciudadanía no termina entonces de identificar, de reconocer, de madurar las situaciones de tal o cual gobierno que luego llevó pues a denuncias de corrupción, a situaciones de decepción del pueblo. ¿O es verdad eso que dicen que nosotros somos de memoria corta, Eduardo, y lo que pasó hace 5 o 10 años, bueno, pues nos olvidamos y hoy nuevamente nos emocionamos? Insisto, y la pregunta va por ahí. ¿Somos tan inmaduros entonces en saber canalizar las emociones que enseguida somos conquistados por lo que nos puedan decir? Tal o cual candidato, ¿no? Siempre he pensado y he sostenido lo que usted está mencionando. Miren, ¿qué hace el cerebro cuando la conducta humana está basado en tres elementos bastante complejos, por cierto? Lo primero es cómo químicamente el cerebro influye en el ser humano. Lo segundo es las experiencias personales. Y lo tercero es lo que yo he adquirido en el ADN. Es decir, estamos hablando, en otras palabras, de lo que heredé en mi ADN, cerebro y cultura. Y fíjese que cuál es la diferencia entre un ecuatoriano y un suizo. No es necesariamente el tema del cerebro, porque el cerebro siempre va a ser emocional. Mire usted que cualquier estímulo va a llegar medio segundo antes al sistema límbico, sede de las emociones, que a la parte del córtex, que es la parte racional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que todo cerebro va a ser más emocional que racional. Solo lo emocional es prácticamente entre el 80 y 85%. Lo restante, el 15-10, es solamente racional. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre un ecuatoriano y un suizo? O un noruego también. Cultura. La cultura del suizo es más fría. Hay otros códigos. ¿Saben cuál es el código del ecuatoriano? La nostalgia. Es decir, somos doblemente emocionales y no solo el ecuatoriano, mi querido Javier. Estamos hablando del latinoamericano en general. Es muy susceptible a una campaña, muy susceptible a las emociones que pueda transmitir un buen comunicador, es muy susceptible y muy variable, y eso siempre, la emoción va a poder mucho más que la razón. Por ende, puede ocurrir que aquellos temas razonables, como el tema de no votar por alguien que ha estado implicado en temas de corrupción, terminen yéndose al tacho de la basura y volviendo a equivocarte de la misma manera. Y eso lo tiene absolutamente identificado el candidato o la política en general de este país, y quizás hace uso y abuso del mismo con el pueblo, Eduardo. Lamentablemente sí, por eso es que la única solución no es responsabilizar a los políticos que siempre van a tratar de maquillar sus campañas y hacerlas las más prolijas y las más emocionales posibles. La solución está en educar al electorado. Eduardo, muchísimas gracias por la entrevista. Hablabas de latinoamericano, ¿no? Pero yo me iba un poco más allá, a los latinos en sí, ¿no? Porque luego pues venimos en parte de los españoles, ¿no? Y también son muy emocionales. A diferencia quizás un poco de los alemanes o los noruegos o los suizos que mencionabas. Pero bueno, excepto cuando se habla de fútbol, ¿no? Porque ahí sí las emociones pues están al por mayor en todo el planeta. Eduardo, muchísimas gracias. Tendremos tiempo para poder seguir conversando de esto que es tan importante para la ciudadanía. Gracias a ti, Javier.